en un momento de cambio climático, que es vital tener datos científicos y para tomar decisiones acertadas, sobre todo hacer alianzas donde ya ese conocimiento no hay que repetirlo, ¿verdad? Queremos escuchar de ti la importancia, cómo es replicable en la República Dominicana y que nos enseñes de tu mano cómo República Dominicana en el marco de Expo Sostenible le puede dar seguimiento para ver un antes y un después. Peter. Muchísimas gracias a Ana, que ha venido a Dominicana a exponer lo que ha descubierto y lo ha puesto de manifiesto en su documental El Tesoro del Caribe. Quiero que en este momento esto sea más que una disertación, una conversación, serlo un poquito más diferente a lo que hemos venido viendo durante el día, y que esto se convierta en una conversación entre todos los que estamos aquí en el foro, ¿no? El Tesoro del Caribe es un documental que nace de una manera quizás fortuita, según estuvimos conversando, Ana. Entonces yo quiero que tú le comentes a todo el foro cómo nace el tema del Tesoro en el Caribe, cómo es que se descubre y por qué decidiste llamarlo Tesoro del Caribe. Muchísimas gracias, Indira, Peter, a todos los presentes, a esta maravillosa iniciativa de Expo Sostenible y a la Comisión Presidencial Latinoamericana, que hace un trabajo tan importante en toda la región, reuniendo la visión de visionarios en el poder y pasado poder, que es tan fundamental para mover los hilos, ¿no? Ambas preguntas son muy importantes. Sí fue un poco fortuito. Este documental Tesoro del Caribe es la pieza central de una campaña que se llama Big Fish. Es una iniciativa de la Copaco, de la FAO Pesquerías, para todo el Gran Caribe. Y está enfocada en especies de peces comerciales que se reúnen una vez al año para reproducirse. Está en el documental, es una belleza el comportamiento, pero es muy importante y muy valioso en términos económicos para las comunidades locales y es seguridad alimentaria, ¿no? Entonces yo estaba buscando la manera de hacer un documental sobre estas agregaciones reproductivas, porque es tan bello, tan importante, ¿no? Entonces me fui a PBS, la televisión pública de los Estados Unidos, y a Red Bull, también productor ejecutivo de este documental, y a The Howard Hughes Medical Institute, y me dijeron, esto es interesantísimo y muy importante, pero esos son 20 minutos de tiempo en pantalla. Necesitamos un gancho. Y como el universo es tan gracioso, la semana siguiente recibo una llamada de mis colegas científicos de Guatemala y me cuentan que se ha descubierto, por supuesto, descubierto nuevo para la ciencia, porque los pescadores siempre lo saben todo antes, ¿no? Se ha descubierto un arrecife transfronterizo en aguas de Belice y Guatemala que necesita ser explorado y estudiado, pero es que es gigantesco, es más grande que Manhattan, ¿no? Y todo parece indicar que está súper pristino y que es como una cápsula del tiempo, y encima hay agregaciones reproductivas por la geomorfología. Ese fue el gancho. Ese fue el gancho. En cuanto fui a la televisión pública estadounidense y les conté toda la historia integrada, me dijeron, vamos a por ello. Y así surgió, y el nombre tuvo dos nombres. Primero era La Corona Secreta, The Secret Crown, y contamos la historia en el documental porque quisimos explorarla, estudiarla, filmarla y protegerla antes y mantenerlo todo en secreto antes de sacarlo a la luz, por responsabilidad, obviamente, ¿no? No queríamos que de repente saliese este sitio tan maravilloso con esas imágenes y con esos peces tan increíbles que se reúnen allí, ¿no? Especies tan importantes, y que de repente pues
lo acabaran. Entonces, primero se llamó The Secret Ground y luego Tesoro del Caribe, porque es que queríamos un título que fuese aplicable a todo el Caribe, no solamente a Belice y Guatemala, ¿no?, que son los conservadores de este lugar. Quisiéramos conocer, Ana, desde tu experiencia, porque, por ejemplo, los que tenemos la experiencia y la trayectoria de trabajar en el diseño de proyectos, ¿verdad? Con fondos internacionales, locales, y donde se insertan tantas políticas públicas y hay, ¿verdad? Esa conjunción de tantos factores, ¿qué beneficio, qué impacto has visto luego de haber trabajado en el documental en Guatemala? O sea, ¿cuál es la diferencia? Nosotros somos realmente fieles seguidores de todos los documentales. De hecho, el otro día estábamos viendo uno que tuvimos la suerte de recibir aquí en la República Dominicana, uno de los fotógrafos de National Geographic, que tiene un estudio y un documental de nanoplásticos y de microplásticos, y que lo vamos a repetir en las aguas del Caribe. Súper interesante porque ellos se han movido por el mundo y han encontrado microplásticos en el Everest, allá arriba, por el ciclo de la lluvia que lleva los microplásticos aquí. O sea que hablábamos de la interconexión, pero queremos saber que esos datos científicos no solamente se quedan en el documental, sino que tienen un impacto en nuestros países. ¿Qué has visto? Estamos en un momento complicado de populismo político, momentos en que, por alguna extraña razón, la ciencia y el conocimiento parecen valores a la baja, sorprendentemente, ¿no? Y tenemos muchísima información, muchísima ciencia aquí en República Dominicana, en el Caribe. Tenemos científicos brillantes trabajando, acaban de nombrar en el anterior panel MIT, Harvard. Estamos trabajando con la NOAA, estamos trabajando con la gente que tiene la mayor información y la mejor. Y ellos mismos, los científicos, te dicen, yo puedo seguir investigando eternamente, pero si esto no lo sacamos y hacemos que llegue al público, mi trabajo realmente no sirve para nada. La experiencia con este documental ha sido increíble gracias al apoyo de las organizaciones locales en Guatemala, Fundaeco, en la región del mar, Healthy Reefs for Healthy People, y en Belice, en la que también se involucraron personas de gobierno, ¿no? Porque hay visionarios, hay perlitas en muchos lugares y esos son los socios. También hablábamos de que hay que trabajar en equipo. Suena cliché, pero es que es fundamental si queremos lograr cosas, ¿no? Entonces, uno de los temas que yo creo que es muy importante en términos de comunicación y cómo transmitir ciencia y cómo realmente que el mensaje cale en todos los tipos de audiencia, porque si queremos hablarle a los pescadores, tenemos que hablarle en su lenguaje. Y si puede ser que un pescador se lo cuenta a un pescador, mucho mejor. Si queremos hablarles a los niños, sorprendentemente, lo digo sorprendentemente porque a mí me sorprendió con la cantidad de ciencia que hemos empaquetado en este documental, cómo agarra la atención de los adolescentes, que tienen un attention span de 5 segundos, ¿no? Con lo de los móviles y eso me refiero. Y de lo que hablo, de la carencia que veo, es una autocrítica al mundo de la comunicación, es la comunicación estratégica, target specific, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con este documental, y de nuevo, gracias a nuestros socios en Guatemala, en Belice, incluso nuestros productores ejecutivos, la televisión pública y de Howard Hughes Medical Institute, que han puesto recursos de más. Fue producido originalmente en inglés. De hecho, una celebrity le pone la voz, es el narrador. Y nos han financiado la producción doblada a español, porque los pescadores no leen subtítulos, ¿no? Los niños también se cansan de leer subtítulos. Entonces, doblamos el documental al español y en cada uno de los países del Golfo de Honduras, Belice, Guatemala y Honduras, en cada uno de los lugares las necesidades y los conflictos
son diferentes. Las audiencias siempre son las mismas. Tomadores de decisiones, empresa privada, pescadores y consumidores de pescado y público en general. Lo del público en general es fácil, ¿no? Puedes hablar en lenguaje universal y todo el mundo te va a entender. Pero llegarle a estas audiencias que son indispensables, los stakeholders, ¿no?, que necesitan escuchar el mensaje y que calen y participar, involucrarlos en la participación del proceso. El proceso no solo de diseño de proyectos y planes de manejo sostenibles, sino en el proceso científico también. Hablaban en el anterior panel de involucrar a las comunidades pesqueras en todo el proceso. Los pescadores saben mejor que nadie dónde está. Ellos conocían de Cayman Crown, Corona Caimán antes, ¿no? Sí, quería aprovechar precisamente ese espacio. Porque el documental al final se va a terminar convirtiendo en un documento donde todos vamos a terminar responsabilizándonos. Cuando tú y yo conversábamos más temprano, cerca de la hora del almuerzo, estábamos hablando del tema de cómo el coral, el arrecife estaba muriendo, subió la temperatura de las aguas, luego bajó y el mismo coral se empezó a regenerar. Y a mí lo que más me llamó la atención, tuve la oportunidad de ver el documental, lo vi dos veces, me gustó muchísimo porque es súper interesante. Hay muchos datos que nosotros tenemos de frente y sencillamente lo obviamos. Cómo el pescador, como bien tú dices, el pescador se topa con esto y llama a la científica, a las autoridades, y las autoridades son las que toman la decisión de, bueno, esto hay que protegerlo. Y el mismo pescador que pudo haber hecho un flaco servicio, aprovechándose de la riqueza de la fauna, pues son pescadores y es una comunidad pesquera, obviamente viven de la pesca. Y lo que hizo fue todo lo contrario, apostó a preservar ese ecosistema y ustedes de una u otra forma lograron llevar ese mismo mensaje a toda la comunidad y todos se pusieron a una. Remaron todo para un solo lado y por eso el arrecife hoy sigue existiendo, contra lo que podría haber pasado si esos pescadores hubiesen tomado una iniciativa diferente, que es como generalmente pasa. Hemos llevado este documental a muchísimas comunidades pesqueras de los 3 países. Bueno, en Honduras nos falta trabajo por hacer, que hay un problema de pesca furtiva. Un poquito más complicado. Es complicado, muy complicado. Pero en Belice y Guatemala llevamos el documental a las comunidades pesqueras. El documental en sí es valioso, sí, pero es la oportunidad, cómo abre espacios y cómo crea un espacio en el que nos damos cuenta, porque el mensaje además es de optimismo, pero optimismo informado, ¿no?, apuntando a un montón de soluciones. Crea un espacio en el que la gente de repente deja de ir vestida de traje chaqueta o ser pescador. Se apunta, los objetivos son los mismos. Y entonces lo llevamos a las comunidades pesqueras, tenemos debates con ellos, porque además llevamos a gente que sean sus interlocutores también, se logran compromisos. Es increíble en estos eventos, live screenings, ¿no?, en estas proyecciones, ¿no? Y tough crowd, los pescadores, es cierto. Y en cada país, con sus diferencias, tienen mayor o menor nivel de concienciación, como decimos. Pero hay una armada, hay un ejército de pescadores por todo el Caribe que tienen muchísima visión. Están aterrorizados porque tienen muchísimas regulaciones, porque ven en sus océanos, en su mar, el lugar al que iba con su abuelito y con su papá y que le decía que aquí había un banco, que aquí era donde la corriente de no sé qué. Ven con cambio climático cómo todo está cambiando y están aterrorizados. Aunque no lo digan porque son muy pescadores, ¿no? Y entonces se han embarcado
en el modelo de la sostenibilidad, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Ellos dicen eso, siempre utilizan esa expresión, ¿no? Y porque quieren asegurarse de que tienen pesca para mañana. Y si tú pescas las agregaciones reproductivas, el único lugar y momento del año en el que se está gestando la nueva generación, que además con la conectividad que tenemos en todo el Caribe, las larvas van a todas partes, estás sembrando de semillas y de pececitos todo el mar. Pues al cuarto año que pesques esa agregación desaparece. Un pajarito me dijo que en República Dominicana la situación está peluda con las agregaciones reproductivas, ¿no? Entonces, los pescadores son parte fundamental de la solución a la crisis de las pesquerías, trabajando de nuevo en conjunto con las autoridades de pesca, las autoridades de medio ambiente y su buena voluntad es premiable, quiero decir, buscando alternativas económicas, involucrando en los procesos. Nadie mejor que ellos conocen sus mares y pueden, con un poco de capacitación y ayuda, ganarse la vida mientras no pescan, ¿no? Es lo menos que podemos hacer. Y esta gente está por todo el Caribe y yo creo que es importante trabajar con ellos para lograrlo. Sostenibilidad. Hay algo que mencionaste que me llama mucho la atención. Yo tengo familia japonesa. Un bisabuelo es japonés y me interesa mucho esa cultura. Realmente siempre me mantengo como muy cercana a la información. El otro día vi que hay una materia en ciertos colegios de Japón donde le enseñan a los niños empatía. Porque no tanto el conocimiento dentro de la agenda educativa es importante, sino a tener la empatía de prestarle atención a lo importante. Entonces, nosotros estamos constantemente bombardeados por noticias donde ya nos hemos vuelto inmunes. Una de ellas es esta, el tema del cambio climático, el tema de los ciclos, donde quiera que te volteas, realmente tenemos noticias que son impactantes como la baja que hay en la biodiversidad, mucho desconocimiento. En otro momento hablábamos de la interconectividad que hay de todos esos ecosistemas. Realmente uno no está divorciado del otro, pero ¿cómo podemos nosotros, ese attention span que hablabas de los jóvenes, de los niños, cómo nosotros podemos desde el sector público, desde el sector privado, hacer que haya, en tu experiencia, a este conocimiento científico, primero que esté disponible? Necesitamos más plataformas como Expo Sostenible, que pensamos colgar toda esta información en un solo lugar donde la sociedad dominicana la pueda ir a buscar. Muchos de nosotros que somos ingenieros y que hemos tenido que desarrollar algún documento científico en algún momento, no sabemos dónde buscar la información en República Dominicana y tenemos que apoyarnos de documentos y experiencias regionales para poder basar nuestros estudios. Nos pasa mucho. Tenemos ese reto de que realmente la información debe de estar centrada y de fácil acceso y que también la juventud sepa o el conocimiento sepa de dónde buscarse. La interconexión que tiene que haber entre las instituciones para poder desarrollar proyectos de manera acertada, pero eso, cómo nosotros a partir del conocimiento científico podemos lograr una población más interesada, más empática, que no necesariamente sea insertarlo en el currículum del colegio y que sea ya una generación que dependa de décadas. ¿Cómo podemos lograr eso en el futuro a mediano plazo? Porque tenemos la información, tenemos la ciencia. De hecho, me invitaron y perdona que tengo un monólogo ahora porque le he cogido el stage a Ana, pero he tenido muchas experiencias, por ejemplo, con documentales y visitantes a la República Dominicana. Nos visitó el año pasado la Embajada de Noruega y nos hizo una presentación interesantísima en el CONEP sobre cómo ellos manejan todos sus proyectos de economía azul.
Pues nosotros somos una isla que vive de espaldas al mar, siempre lo digo, porque pudiéramos tener ese potencial de economía azul que no lo estamos insertando. Pero hace falta eso, ese conocimiento, esa empatía sobre lo que realmente es importante para la isla. Uf. No, está clarísima la pregunta, pero vivimos en un mundo tan interconectado, me refiero en todos los aspectos, pero en el aspecto de comunicación hay tanto ruido ahí fuera, ¿no? Y tanta inmediatez, y lo que hablábamos del attention span de los chiquillos, ¿no? Que requiere, yo personalmente puedo hablar de 3 cosas que veo en mi carrera que he visto que funcionan, ¿no? Una de ellas, que es la que da más pereza, es que como ciudadanos busquemos siempre las fuentes de la información e irnos a las prestigiosas. Que las cosas han cambiado mucho, pero al final los medios de comunicación internacionales, ciertos fondos universitarios, ciertas instituciones científicas son garantía de buena información. Segundo, completamente diferente. Hay un montón, no sé si tantas, pero en temas de, por ejemplo, coral y todo lo que tiene que ver con ecología de coral, conectividad, pesquerías, hay varias instituciones regionales e internacionales ya funcionando. En estas instituciones, en estos programas, uno de ellos es, nombraba la Copaco, hay una red de un grupo de trabajo de agregaciones reproductivas de peces de arrecife. Forman parte de esta red y de este grupo de trabajo científicos, los mejores científicos del mundo en este aspecto, y muchos de ellos son del Caribe. Entonces, la República Dominicana, yo he estado en reuniones en las que hay algún representante de gobierno, pero los gobiernos cambian, ¿no? Y como tú muy bien decías hace un rato, las soluciones sostenibles son a largo plazo, ¿no? Y no tenemos que estar reinventando la rueda y gastando tanto dinero todo el rato. Hablo de integración a programas que ya están ahí y que funcionan. Uno de ellos es, por ejemplo, The Big Fish Initiative, que ya todas las instituciones están ahí y que ayudaría muchísimo con el tema de especies de coral y pesquerías. Y hablábamos de una tercera, la tercera que además conecta con el tema de la empatía. En un mundo digital como el que vivimos, tan saturado de ruido, y además en unos momentos que aún leía un artículo anteayer de cómo los medios de comunicación en ciertos países, empezando por los Estados Unidos, están empezando a autocensurar, al igual que las plataformas, ¿no? A las plataformas que ve todo el mundo. Me refiero a Netflix y todos los demás. Entonces, los contenidos, nosotros podemos seguir trabajando en producir contenidos muy bien hechos, fácil de entender, target specific, pero resulta que si no tenemos plataformas en las que mostrarlo, y eso nos lleva, como siempre en escenarios posapocalípticos, al origen, que tiene que ver con la empatía. Estos live events, estas reuniones y eventos en vivo, como esta, en los que los expertos hablan, la gente forma parte de la conversación, sigue la conversación después del evento, son claves. Y yo creo que contenidos que tengan mucha ciencia, muy fácilmente comprensible y con una parte, con un toque emocional, porque las emociones son universales humanos, como saben, y eso le llega a todo el mundo, creo que esos contenidos funcionan muy bien. Bueno, yo creo que estamos bien de tiempo. No, porque tú sabes que uno... A mí me parece sumamente interesante todo eso que se ha estado hablando, aparte de lo que se pudo ver, de lo que pude ver en el documental.
Entonces yo quería saber, Ana, ¿dónde podemos, las personas pueden tener acceso a ese documental? Porque lo interesante de ese documental no solamente son las imágenes tan bonitas que se ven de cómo uno puede apreciar la forma en cómo esa biodiversidad que hay en esa franja, en ese coral vivo, que son de los pocos que quedan en esta área de América. 77% de cobertura de coral vivo, comparación al 19% de media del arrecife mesoamericano, es impresionante. Ana, y muchas personas no saben el ciclo tan largo. En el momento en que hablábamos de que, bueno, los tiempos son largos en términos de que se necesita una visión y una proyección a largo plazo, es porque los ciclos de la naturaleza son largos. Y en el caso del coral creo que son 30 años, ¿no? Para regenerarse. Depende de las especies. Algunas son más resistentes al tema de la temperatura y crecen mucho más lento. Después hay otras especies, eso lo contamos también en el documental, otras que se mueren fácilmente pero se regeneran rápidamente. Depende, ¿no? De hecho, el propio coral de ahí del Tesoro del Caribe, hubo un momento que conversábamos hace poco de que por una alta temperatura empezó a morir una parte. Resiliencia. Sin embargo, la palabra de moda. Resiliencia. Sin embargo, creo que fue si mal no recuerdo, creo que poco más de año y medio, 2 años. Entonces hubo una regeneración de esa parte donde había muerto. Hubo de nuevo una proliferación de los peces y eso. Comentaban de que se dieron cuenta de la proliferación de las especies, de nuevo, porque hay un pez que salía en el video que hiciste, para que lo estuviéramos viendo en el foro, que son blanco con negro. Entonces que ese pez, mientras más... La cherna, mientras más caliente esté el agua, menos negro es. Si no me equivoco, creo que es lo que explican en el documental. Brilla más. La cosa es que el pez brilla más. Se nota que tiene más vida, tiene mejor alimento y todo ese tipo de... Con la reproducción depende. Con la reproducción. Claro, entonces cambian de color. De la temperatura. Y la temperatura marca. ¿Cómo logramos nosotros traducir eso mismo que se está logrando hacer en Belice y Guatemala? ¿Cómo logramos traducir eso aquí en Dominicana? ¿Cómo podemos nosotros replicar lo que se está haciendo con esos pescadores, ustedes, allá en Belice y Guatemala? En Guatemala hay una organización, ya la mencionaba antes, que se llama Fundaeco, que está haciendo exactamente eso. Fundaeco agarró nuestro documental. Bueno, la verdad que la estrategia de distribución la hicimos desde el primer momento, incluso antes de acabar el documental. Y el trabajo de esta gente es increíble porque además son muy estratégicos y saben muy bien qué puertas tocar y trabajan con todos los actores. Han hecho un trabajo con las comunidades de pesqueras, sobre todo desde el momento en que se logró, porque en el 2020, cuando estábamos a punto de acabar el documental y gracias un poco al empuje y a la presión de que iba a salir esto y que lo iba a ver el mundo, etcétera, etcétera, se logró. De nuevo, gracias al trabajo de las comunidades locales y de Fundaeco en Guatemala, se logró en ese momento una veda de 10 años de pesca en este lugar para poder recuperarse. En este momento y después de una reunión en Guatemala del Consejo de la UICN, a la que también involucraron en el tema, porque este lugar es un super reef, es un super arrecife, no muy resiliente, y vale muchísimo la pena conservarlo. Tuvimos esta serie de screenings para tomadores de decisiones, estuvimos en el departamento en el Ministerio de Defensa,
para varios screenings en la universidad, en muchísimos lugares, y han cogido todo eso y hoy en día la iniciativa de ley para hacer este lugar permanentemente protegido está a punto de pasar la segunda lectura en el Congreso guatemalteco, y eso fue trabajo de Fundaeco, muy estratégico, utilizando el cine con ese lenguaje universal, ¿no? Y para llegarle a todos los actores. Bueno, ya con esas palabras entonces vamos cerrando esta parte de la tarde. Sería injusto de parte nuestra de Expo Sostenible no agradecer que la participación de Ana se debe a una labor titánica que hizo Paola y Olinda de la Misión Presidencial para Latinoamérica y el Caribe, que nos llamaron al momento de que empezamos a hacer las gestiones para que los presidentes pudieran estar aquí presentes con nosotros. Agradecemos ese tiempo y el empeño que puso Paola y Olinda en presentarnos el documental, y el interés es contagioso. Cuando hablé contigo también me pareció espectacular el documental, y te lo dije, lo vi 2 veces. O sea, me gustó tanto porque se aprende mucho. El documental está muy bien logrado, está muy bonito, pero sobre todo tiene un mensaje que es claro y es de fácil entendimiento. Por eso los pescadores se suman a la labor de proteger el arrecife. Muchísimas gracias a todos. Ana, muchísimas gracias. Ahora... Me gustaría decir pero claro que sí. Tú eres la invitada de honor. Una respuesta que me faltó a algo de lo que dijiste. Si lamentablemente no está ni está en mi poder ni podemos emitirlo se ha vendido el documental en inglés a ciertas plataformas, lo de siempre. Y bueno, lo tenemos en español y no lo podemos emitir en plataformas y demás, pero si alguien está interesado, ya sea alguna organización, universidad, grupo, cualquiera que esté interesado en hacer un evento en vivo para ver el documental, simplemente que se pongan en contacto con Expo Sostenible y lo organizamos sin ningún problema. Y lo otro que quería decir es solo hemos explorado y sobre todo mapeado el 10% del océano. Encontrar lugares tan resilientes y tan maravillosos y tan fuertes y ricos como Corona Caimán es posible, y muchos de ellos ya los conocemos. Entonces, aunque todos los esfuerzos para recuperar arrecifes de coral, como plantar coral, cualquier esfuerzo es bienvenido porque la cosa está peluda, pero recordemos siempre estos lugares que están naturalmente equipados, que son resilientes para batallar el cambio climático. Deben ser prioridad número 1 a la hora de diseñar nuestros planes de conservación, porque requieren menos inversión, sí, vigilancia y demás, pero requieren menos inversión y el esfuerzo es más sostenible, ¿no? En vez de estar gastando, o además de estar gastando millones en replantar corales, ¿no? Que está muy bien replantar corales, pero estos lugares, acordémonos, no los dejemos en el olvido, y existen aún más exploración, más investigación y sobre todo más conservación, teniendo en cuenta la ciencia y las prioridades y la sostenibilidad, claro. Ana, definitivamente el Caribe es una zona muy rica y estamos acostumbrados a esa abundancia, sobre todo en República Dominicana. Nuestros ecosistemas ya se ven afectados por factores externos que no dependen de nosotros. Ya tenemos el sargazo, que es cíclico, ya tenemos el tema del aumento de la temperatura, la acidificación de nuestros océanos, que va a impactar o está impactando el Producto Interno Bruto, depende del turismo en gran medida en República Dominicana. Nos queda esta plataforma de colaboración para seguir ampliando esos lazos. Tenemos unas autoridades ambientales comprometidas tanto con Expo Sostenible como
con poder replicar las iniciativas que aquí se mapeen y que el conocimiento científico que ya está, utilizarlo para la República Dominicana sin tener que volver a estudiar, porque tenemos muchos estudios replicados. Entonces, creo que es hora de actuar en base a lo que nos trae Guatemala y sus expertos. Sí, así que muchísimas gracias. El Corredor Biológico del Caribe, que también está conectando a los 4 países. Hay muchas iniciativas en el Caribe. Y un viajecito para Guatemala, Ana. Claro que sí. Invítanos. En septiembre, ¿no? Claro, ya hablamos eso. O sea, muchísimas gracias, Ana. Y gracias a ustedes. todos por su atención. Fuerte ese aplauso, señores.